una de las carreteras más caras del mundo, si no la más cara, de 14 millones de dólares por kilómetro avanzado. Son apenas 29 kilómetros y se gastaron más de 400 millones de dólares. Para que uno entienda cuál es la magnitud de 400 millones de dólares, pues ese es el monto que queda en efectivo como reserva monetaria del país en el Banco Central, ¿no? Esa posibilidad de que tengamos el sillar transitable todo el año, eso no será posible. Hemos perdido esa cantidad de dinero porque hay que volver a rehacer la carretera, y la Sinohydro ya recibió prácticamente el total del dinero, Cacho. Entonces puede mandarse a rajar, ¿verdad? ¿Y cómo la traes? Es un ciudadano chino responsable que se irá a la China, tal vez ya está haciendo maletas o tal vez ya se fue, porque ya le entregaron los 420 y tantos, 26 o 24 millones de dólares, ¿no? Bueno, no voy a alargar más la historia, es una tragedia para el país perder semejante cantidad de millones de dólares. Ha recibido, de los contratos que yo he podido investigar y establecer, 10 contratos, Cacho, por un total de 1.300 millones de dólares. Atención, ¿cierto? Esta empresa ha recibido de Bolivia 1.300 millones de dólares. No son 1.300 millones de dólares financiados por China, por la Exim Bank, que es el banco estatal, no. La mayoría de estos proyectos son financiados por el Banco Central, por el Tesoro General de la Nación, es decir, nosotros, Bolivia, gasta de su presupuesto para financiar estas empresas inútiles, estas empresas mediocres. Esto es Cabildeo Digital. Hola amigos, ¿qué tal? Qué gusto estar nuevamente en el programa, aquí junto a Cacho Herrera, en Noticias de Último Momento. Cacho, ¿qué tal? ¿Qué tal, Amalia? ¿Qué tal, amigos del planeta? Este lunes 11 de diciembre comenzamos nuestra tercera semana del programa Último Momento en la alianza entre Cabildeo Digital y Datapolis.go. Hay muchísima información dentro del país y fuera de nuestras fronteras, Amalia, así que comencemos con estas lluvias intensas que han azotado al país en estas últimas horas. Está lloviendo en prácticamente todo el territorio nacional. En La Paz no ha dejado de llover desde las 2 de la mañana aproximadamente y está generando serios problemas en la carretera nueva, en la doble vía recientemente entregada en el sillar, y está provocando serios problemas. Así que Amalia tiene un montón de datos sobre este tema, así que adelante, por favor. Llegó una imagen, dudé si fuera una imagen del sillar y de las últimas horas, pero he corroborado y esa imagen es cierta. Se vino abajo toda la montaña sobre la que está los túneles. Son 2 túneles, uno de ida y otro de vuelta. Bueno, se desmoronó completamente. Este es un desastre que estaba cantado y les recomiendo una nota. Me disculpas, Cacho, que pase la propaganda de Cabildeo Digital, porque tenemos en portada todos los datos de este desastre cantado. Ya en los días anteriores, después de que hubo una recepción provisional, los transportistas que cruzaban la flamante doble vía encontraron fisuras y el hundimiento de la plataforma a la altura del kilómetro 158, si la memoria no me falla. Bueno, empezaron a ponerle una capa de asfalto, a planchar como los albañiles para tapar las fisuritas
y a ver si hacían una entrega definitiva, porque la primera entrega fue provisional y habían 180 días para que se pueda observar alguna falla. Bueno, el tema de fondo, Cacho, de una obra que se desmorona y esto, es decir, antes de ser estrenada ya se está desmoronando y esto va a ocurrir de manera permanente. La idea era invertir lo que se invirtió, 420 y tantos millones de dólares, una de las carreteras más caras del mundo, si no la más cara, de 14 millones de dólares por kilómetro avanzado, son apenas 29 kilómetros, y se gastaron más de 400 millones de dólares. Para que uno entienda cuál es la magnitud de 400 millones de dólares, pues ese es el monto que queda en efectivo como reserva monetaria del país en el Banco Central, ¿no? Hay un pecado capital, un pecado de origen que anunciaba este desastre, porque no hubo licitación. Primer error, no hubo licitación. Se entregó a esta empresa china que se llama Sinohydro sin licitación, como todo. En realidad, ABC y el gobierno tienen la siguiente modalidad. Convocan a una licitación, se presentan con mucho entusiasmo muchísimas empresas, anulan. Segunda licitación, se presentan las empresas, anulan. Y entonces, ya la tercera ya no hay licitación, es invitación directa. ¿Por qué? Porque hay amarres, hay enjuagues, ¿verdad? Que han salido eventualmente por aquí y por allá, pero el caso más evidente fue la de Camsec con Gabriela Zapata, donde era evidente que eran obras entregadas, firmadas, a cambio de jugosas coimas. Quiero hacer una consultita, Amalia, para precisar para los amigos que nos están observando. Esta adjudicación de esta obra millonaria ocurrió en el gobierno de Evo Morales, ¿sí? Evidentemente, y ha demorado 8 años. Es decir, una obra, no solo la más cara, sino la que más ha demorado, ¿no? 8 años es el 2015. Todavía estaba Gabriela Zapata en apogeo, cae en desgracia el 16, poquito antes del referéndum, no sé si te acuerdas. Bueno, pero Gabriela Zapata mostró las coimas, esa imagen extraordinaria de ella frente a una mesa colmada de dólares, ¿verdad? A ella la procesan por haber hablado del hijo con Evo Morales, pero no lo procesan, obviamente porque se derrumba el gobierno si ella hablara de cómo se negociaron las coimas, ¿no? Pero ella las muestra. Bueno, eso para explicar por qué estas empresas ganan estos contratos. No es una empresa especializada en carreteras que se construyen donde hay fallas geológicas. El sillar es una falla geológica, entonces había que decidir, hacer estudios de ingeniería y decir, llevamos la carretera 100 kilómetros a la derecha, 20 kilómetros a la derecha, o resolvemos haciendo un túnel, en fin, el terreno aguanta el túnel, no aguanta el túnel. Esas cosas no se hicieron, le metieron nomás 8 años, postergación tras postergación, y cuando quieren entregar, época de lluvia, se viene abajo la carretera, ¿no? Esa posibilidad de que tengamos el sillar transitable todo el año, eso no será posible. Hemos perdido esa cantidad de dinero porque hay que volver a rehacer la carretera, y la Sinohydro ya recibió prácticamente el total del dinero, Cacho. Entonces puede mandarse a rajar, ¿verdad? ¿Y cómo la traes? Es un ciudadano chino el responsable que se irá a la China, tal vez ya está haciendo maletas o tal vez ya se fue. Pero ya le pagaron, ese es otro delito, ya le pagaron el 100% antes de recibir la carretera. Tal vez hay una papeleta de garantía, cosa que no creo, porque ya le entregaron los 420
veintitantos, 26 o 24 millones de dólares, ¿no? Esa es otra irregularidad, pero la irregularidad más grande es que no había una empresa fiscalizadora de la obra. Esto es muy importante porque entonces esa empresa fiscalizadora es la que dice, el túnel no va a resistir, la cantidad de cemento que le estás poniendo no sirve, en fin, para eso le pagan. Pues la ABC es la responsable porque era la fiscalizadora de esta obra. Será con el pretexto de que voy a ahorrar, en fin, pero eso es otra ilegalidad. Y entonces los de la ABC que fueron a recibir provisionalmente la obra dijeron, no es falla de construcción, se están justificando el trabajo de la empresa china y su propio trabajo. Dice, es una falla geológica. Claro que es una falla geológica. Eso se sabía desde el principio que es una falla geológica. Bueno, no voy a alargar más la historia. Es una tragedia para el país perder semejante cantidad de millones de dólares. Solamente comentarle que esta empresa, la Sinohydro, ha recibido de los contratos que yo he podido investigar y establecer, 10 contratos, Cacho, por un total de 1.300 millones de dólares. Atención, ¿cierto? Esta empresa ha recibido de Bolivia 1.300 millones de dólares. No son 1.300 millones de dólares financiados por China, por la Exim Bank, que es el banco estatal, no. La mayoría de estos proyectos son financiados por el Banco Central, por el Tesoro General de la Nación, es decir, nosotros, Bolivia, gasta de su presupuesto para financiar estas empresas inútiles, estas empresas mediocres. Y si no se presta de la CAF, se presta de otros países, o del propio Exim Bank, al que hay que devolverle la plata así se derrumbe la obra. A China no le importa si el sillar funciona o no funciona, si se derrumbó, no le importa. Te prestó plata, le devuelves y le devuelves con intereses. La Fundación Solón hizo un estudio sobre esto y demostró que solo el 35% de los contratos con empresas chinas estaban financiados por la Exim Bank. La mayoría, el porcentaje mayoritario, lo pone el Banco Central o el Tesoro General de la Nación, y otro 34%, digamos un tercio, con créditos, por ejemplo, de la CAF, a la que hay que pagarle intereses durísimos, interés como si te prestara un banco comercial. En fin, es un desastre para el país y un gasto insulso, y encima no hemos resuelto el problema, porque bueno, ya hubiéramos pagado lo que hemos pagado, las coimas, todo lo que quieras, pero tenemos un sillar flamante todo el año. Bueno, como alguien decía, roba pero hace obras, ¿no ve? Pero acá ni uno ni lo otro, es doble. La Sinohydro tiene un antecedente grave. Y termino con esto, Cachito, para no cansarlos más, todos los detalles en la nota que está en la portada de Cabildeo Digital. Esta empresa construyó una hidroeléctrica en el Ecuador, contratada por Rafael Correa, que dijo, esta es la inversión más grande del Ecuador, no ha habido nada más grande, y en efecto, así fue. Una hidroeléctrica de 2.200 millones de dólares. 2.200 millones de dólares. Cuando la entregaron, igualito que el sillar, encontraron 77 fisuras dentro de, precisamente el control de la hidroeléctrica. 77 fisuras, es decir, lo mismo que acá, en el momento de recepcionar la obra, 77 fisuras. ¿Sabes por qué pasa esto? Porque la Sinohydro no es una empresa especializada en nada.
ni en construir carreteras, ni en construir hidroeléctricas, ni en nada. Subcontrata a otras empresas, las más baratas, las más inútiles, en fin, para que su margen de ganancia sea extraordinario, ¿no? Y bueno, Ecuador le ha abierto un proceso por daños y perjuicios ante un tribunal de arbitraje por $1.000 millones y eso está corriendo. Pero ya había ese antecedente, ¿no? Acá le hemos dado 10 contratos entre hidroeléctricas y carreteras y se ha llevado $1.300 millones. ¡Oh Dios!, como digo en la nota. ¡Oh Dios! Increíble. Yo quisiera volver a este detalle que has mencionado al principio, Amalia, y es el tema del video. Es un video que, si Manuel, por favor, pudiese ponerlo nuevamente, es un video que muestra la gravedad del asunto, porque caen bloques de tierra, toneladas de tierra sobre la boca del túnel, pero también, y ahí es este detalle que menciona Amalia, pedazos gigantescos de asfalto. Yo dudé cuando vi el video, dije, es muy raro que o había otra carretera encima del túnel, pero no, por la explicación que das, Amalia, amigos, entonces es estos pedazos de intento de muro o de algo que se puso por encima del túnel. Y esto es muy grave porque esto no va a solucionarse metiendo maquinaria, raspando, tratando de habilitar la vía. No, esto es un problema estructural. Esto tiene que ver con malos cálculos seguramente, con pésimo trabajo ingenieril y la ausencia de lo que tú decías. Primero, una empresa que haga la supervisión y segundo, la incapacidad de la ABC en el tema de la fiscalización. ¿Cuántos directores de ABC habrán pasado inútiles todos en el tema de la fiscalización de esta obra? Porque no solamente es John y Nina y los que vinieron posteriormente, que ya son 2, sino cuántos antes en el gobierno de Evo Morales tendrían que haber cumplido con las tareas de fiscalización, me imagino ingenieros contratados precisamente para ese tema, que no lo hicieron, ¿no? Entonces, ahí están las consecuencias de esta lenidad entre el gobierno de Evo Morales y el gobierno de Luis Arce en un tema carretero tan importante que ahora nos está costando una gran cantidad de dinero que se está yendo al río, se está desmoronando en estas horas, ¿no? Lo segundo es que decíamos en el anterior programa, el viernes antes de cerrar la semana, que esto mínimamente debería generar una auditoría. Ya se ha entregado la obra provisionalmente y por tanto esto debería generar una auditoría rápida de parte de la Contraloría General del Estado para encontrar responsabilidades. Puede ser en la adjudicación sin licitación, puede ser en las coimas, puede ser en la contratación de una empresa sin experiencia, puede ser en la contratación de una empresa que parece que su especialidad es ganar dinero fácil con recursos públicos de los países latinoamericanos. Puede ser el tema estrictamente constructivo, pero bueno, me imagino que eso también tomará sus tiempos y finalmente quizás ni se haga una auditoría especial a esta obra que está generando tantos problemas para el país en términos de plata, en términos de circulación, en términos de conexión entre departamentos. Y finalmente, el último apunte es que a partir de esta nota que brillantemente ha elaborado Amalia Pando, sería bueno que algún diputado o senador de la oposición o diputada o senadora de la oposición, a partir de estos datos tan reveladores, comience a indagar qué hay detrás de la obra del sillar, de la doble vía del sillar en estos 29 kilómetros, con Sinohidro, con Gabriela Zapata, con Evo Morales, con el actual gobierno. Porque nos merecemos una explicación, los bolivianos, de qué se hizo en detalle a partir de esta investigación que ha realizado Amalia Pando y que, por supuesto, también nosotros vamos a acompañar con la publicación en datapolis.bo. Así que estamos hablando de una obra tremendamente complicada para el país, perjudicial desde todo punto de vista, y esperemos que la boleta de garantía esté ahí, porque la boleta de garantía se le devuelve a la empresa constructora una vez que se entrega definitivamente la obra. No es que se le devuelve a mitad del proceso. Cuidado haya ocurrido eso,
Y si es que ha ocurrido, también debe ser parte de una auditoría especial y parte de una investigación incluso congresal para encontrar responsabilidades y que esto luego se encamine al Ministerio Público, aunque sabemos que ahí es el arca de Noé. El que quiera salvarse, si es del oficialismo, entra al Ministerio Público para que luego quede sobreseído, como ocurrió con la doble vía Sucre y Amparaes. Entonces, va a tener mucha más repercusión este tema y vuelvo al principio. Se ha desmoronado el túnel, se ha desmoronado parte importantísima de la carretera y no es buscando 2 palas, 3 retroexcavadoras que limpien el asunto y que el ministro Montaño diga está todo solucionado y no hay nada más que hablar. Ya incluso debería estar pensándose en la remoción del ministro de Obras Públicas, porque él ha sido uno de los tosudos, insistentemente diciendo que aquí no hubo ningún problema, que las grietas esas eran parte de los ajustes y no sé qué, propios del asentamiento de la obra, y ahí está, se nos ha venido encima, y por tanto incluso debería pensarse en la destitución, en la remoción de este ministro. Cambiamos de tema, querida Amalia, porque este domingo ha sido muy, muy movido en Argentina, en nuestro país vecino de la Argentina. Ha jurado ya como presidente don Javier Milei, una jornada extenuante, porque ha empezado con los actos en el Congreso, en la Casa Rosada, ha recibido a sus invitados de honor, ha tomado juramento a sus nuevos ministros, ha asistido a una obra teatral en el Teatro Colón. Entonces ha estado con una actividad incesante y todos pensaban que hoy, lunes, su nuevo ministro de Economía, don Luis Caputo, que también fue ministro de Mauricio Macri, iba a anunciar el paquete de ajuste estructural para encarar la grave crisis económica que vive Argentina. Esto se ha postergado, Amalia, para las próximas horas, porque hay una reunión de gabinete justamente en este instante, quizás ya ha terminado el momento de estar haciendo el programa, y luego se va a comunicar las medidas que parecen que van a ser duras. Milei ha hablado de que se le ha montado una hiperinflación que puede llegar al 15.000%, son cifras realmente preocupantes. El ajuste que está planteando va por el 15% del PIB de la Argentina, 5% de inmediato, y que tiene que caer, según él, sobre el Estado, sobre el sector público y no sobre el sector privado en la Argentina. Así que me imagino que van a ser medidas muy duras, de shock, él ha dicho, a utilizar esa palabra, y por tanto estamos pendientes de este tema de las medidas, pero también cómo están reaccionando los mercados cambiarios, cómo reacciona el dólar blue, el dólar oficial, y hay otro tipo de dólares en Argentina, para saber cómo el mercado cambiario, el mercado de las bolsas, reaccionan ante la nueva presidencia de Javier Milei allá en el país de Argentina. Sí, me llamó la atención la congregación de miles de personas en la Plaza Rosada, en fin, allí por donde iba a pasar Milei. Ha despertado, sabiendo que se viene un paquete durísimo, ha despertado la ilusión de una solución. Es la luz al final del túnel, pero cuidado, el túnel se le caiga en la cabeza como el sillar, ¿no? No sabemos. Está claro que está recitando, prefiero decirles la verdad, clara, simple, que una mentira bonita. En otras palabras, eso. Está bien decirle la verdad y la gente lo está esperando, pero eso, claro, en estos días ha desatado la especulación con los precios, el ocultamiento. La gente se ha volcado a los supermercados a gastar toda la plata porque sabe que esa plata dentro de una semana no va a valer nada. Y bueno, está en medio de esa crisis, esa vorágine de una economía que ya se ha desplomado, y la ilusión de que Milei dé alguna solución. Si alguna vez oíste eso de detrás de un gran hombre hay una mujer, bueno, eso es exactamente lo que pasa en la Argentina, pero no está detrás la hermana de Milei, Karina Milei, sino que está al lado, y no sé
sidelante. Hubo una escena donde se muestra el poder que tiene la hermana sobre Milei, ¿no? Milei se bajó a hacer demagogia ahí, a saludar a la muchedumbre, y la hermana se bajó del convertible de ese Mercedes tan bonito, se bajó y lo llevó de la oreja otra vez al Mercedes para que no rompa el protocolo, ¿no? La otra escena que me impresionó fue la de Cristina Kirchner, ¿no? Con ese rojo pasión, sus manos en el bolsillo, haciendo el faca a la gente, ¿no? Por favor, haciendo bromas con Milei, y Milei interesante, le siguió con la sonrisa y todo, pero Milei no habló al Congreso, se fue a la explanada, a un sol pleno, parece que hacía 26, 29 grados de temperatura, pero decían los reporteros, parece 62 grados. ¿Qué me llamó la atención de ahí? Con eso termino mi comentario, deseándole lo mejor a la Argentina, a Milei, que esa esperanza sea realidad, que hay posibilidad de estabilizar en esa economía, que Argentina ha tenido la virtud de caerse 1000 veces y levantarse 1000 veces, que tiene todas las posibilidades, muchas más que Bolivia, a pesar de que allá hay hiperinflación, porque ya están en eso, y aquí no. Acá tenemos esa ventaja. Pero allá tienen un aparato productivo listo para arrancar. Aquí no. Aquí el aparato productivo está muerto, no hay gas, el litio no arranca, en fin, acá estamos en peores condiciones. Aquí estamos en cuesta abajo, en la cuesta abajo de este volcán que va a estallar en algún momento, y que la falta de dólares, 10, son las fumarolas de lo que se va a venir. Pero ¿cuál era mi comentario? En esa escena, cuando Milei está hablándole a la multitud de espaldas al Congreso y de frente a su electorado que ha salido a recibirlo, ahí están los invitados especiales. Zelensky, que no pudo robarle el show porque no lo dejaron, por problemas de seguridad y por política de Milei. Es decir, no vas a dar aquí conferencia de prensa, nada, te voy a dar abrazo y te voy a recibir, pero eres un invitado, ¿no? El actor principal soy yo, dijo Milei, o sea que Zelensky no pudo hablar ni siquiera con la prensa. El rey de España transpiraba, ¿no? Buscaba un poquito, se protegía en la sombra de la bandera, ahí el sol terrible. Gabriel Boric, el chileno, se abanicaba con lo que podía, ¿no? Creo que tenía el programa, estaban muertos, ¿no? Casi 45 minutos transpirando. Fijé la mirada en Boric. Cuando se levantaron y los saludos, etcétera, a Boric lo habían sentado al lado del canciller de Israel. No pudo ser peor para Boric, porque Boric es un militante de los palestinos. Ni bien llegó al poder en Chile, intentó romper relaciones con Israel. Ahí Chile se le volcó, ¿no? Pero odia a los israelitas, quiere romper relaciones, y es un abanderado no solo de la causa palestina, pero no ha censurado a Hamás, ¿no? Al terrorismo de Hamás. De tal modo que le pusieron al canciller israelita a su lado. Boric no quería ni mirarlo de reojo. Por supuesto, no cruzó palabra, ni le habló, ni nada, ¿no? Qué incomodidad la de Boric. Bueno, en todo caso, Milei brilló con el viva la libertad, carajo. Me emocioné, te voy a decir. Cuando esa multitud empezó a gritar libertad, libertad, yo me emocioné, Cacho, porque es lo que necesita Bolivia, ¿no? Libertad para los presos políticos. Ahí está César Apaza agonizando en la cárcel de San Pedro, aplastado por el rodillo de la justicia oficialista. Libertad es lo que necesitamos para producir, para invertir.
claro que me emocioné, pero no sabemos, al mismo tiempo veo a Bolsonaro, ¿no? Yo digo, ¿qué pasó en este mundo? Que la bandera de la libertad, que era la bandera de la izquierda, ha pasado a manos de personajes tan ruines como Bolsonaro o Trump. Yo no me identifico con esa libertad en manos de Bolsonaro, ¿no? Y es una pena que Lula le entregue la bandera de la libertad a Bolsonaro. Si Lula aparecía, Bolsonaro no se sentaba entre los invitados, ¿no? Pero bueno, eso ha pasado. Resulta que Vox es el vocero, es la voz de la libertad. Me aterroriza, ¿no? Y cómo la izquierda ha terminado siendo el defensor de los personajes más viles, ¿no? Como Putin, como Maduro, como Ortega. Resulta que esos son hoy los que tienen la bandera de la izquierda. Si esa es la izquierda, no quiero esa izquierda, ¿no? Y resulta que los Vox, los Bolsonaro levantan la bandera de la libertad. Hay un cruce que confunde, un cruce que pues la gente, yo creo la gente del pueblo, si ve a Bolsonaro, pues hablando de libertad, la gente toma distancia, no quiero esa libertad. Y eso es lo que dejó por su militancia abierta, casi descarada, no le importa a Milei abrazarse con Bolsonaro, con Vox, es más, no solo no le da vergüenza, estimula esa relación, ¿verdad? Y eso confunde, eso confunde. Eso puede ser un atisbo, Amalia, amigos del planeta, de un camino hacia el populismo, ¿no? En este caso de derecha, de ultraderecha, porque esta confusión de la que hablas está de alguna manera categorizada políticamente por los populismos, ¿no? Hay populismo de izquierda, que autoritario además, antidemocrático, en algunos casos se dice dictatorial, pero también estos populismos de derecha, que tienen esos mismos rasgos en el ejercicio del poder. Y entonces puede ser que estemos encaminándonos, ojalá que no, hacia un populismo de derecha, autoritario, ojalá que no, en el país hermano de Argentina. Es verdad, la presencia de Bolsonaro, la presencia de otro presidente de Europa también que se cruzó en algún momento con Zelensky, que tienen diferencias por la guerra que hay con Rusia, puede ser un atisbo, una especie de señal preocupante de que el camino que empieza a recorrer Milei sea por el populismo de derecha autoritario también. Mucho más si pesa mucho la figura, el perfil de su hermana, ¿no? Que sí efectivamente ahora tiene el cargo de secretaria general de la presidencia con rango de ministra, ¿no? Entonces, anoche Milei derogó un decreto de Mauricio Macri que impedía que los parientes sean altas autoridades cercanas y en el entorno del presidente. Se ha eliminado ese decreto y se ha nombrado a la hermana, a Karina Milei, como secretaria de la presidencia con rango de ministra, ¿no? Entonces, veamos qué es lo que va a ocurrir. Lo que sí tiene que preocuparnos, y ya está comenzando a generar debate, son las repercusiones económicas en nuestro país. Jaime Dunn, que es analista financiero, dice concretamente que esto va a generar problemas con las remesas de los bolivianos que mandan su plantita a Bolivia. Se calcula, según Gary Rodríguez del IPSE, que son 70 millones de dólares que han llegado el año pasado, el 2022, de 1.400 millones que han venido de diversas partes del mundo. Entonces, afectará porque ya no van a recibir bonos, porque quizás el empleo ya no sea el mismo en términos de oportunidades y entonces puedan llegar menos cantidad de dólares al país en términos de remesas. Donde también puede haber una afectación es en el tema del encarecimiento de los productos, sobre todo alimenticios en Argentina. En este momento hay una especie de fiebre de contrabando de mucha cantidad de productos que están ingresando al país porque están baratos. La hiperinflación
en Argentina está permitiendo de que puedan venir hacia el país y se vendan, incluso afectando a la industria nacional. ¿Qué puede ocurrir en el criterio? Es que se dé la vuelta, ¿no? Si se encarecen los precios en la Argentina, entonces comienzan a circular de contrabando, de vía legal, los productos nacionales para intentar establecer una especie de equilibrio. Ya ocurrió con este tema, Amalia, amigos, con Perú. Se acordarán que se encareció el precio del limón en Perú por una serie de factores, incluso climáticos, y entonces el limón boliviano por montones eran llevados, incluso por contrabando, para que pueda de alguna manera satisfacer el consumo del limón para los ceviches típicos del Perú, y entonces puede que ocurra también eso en el caso argentino. Y finalmente está el gas que ya se está haciendo gas, y que posiblemente, además de que pueda privatizarse yacimientos petrolíferos fiscales de la Argentina, quedemos solamente con la opción de alquilar nuestro gasoducto, para que circule por ahí el gas que salga de Vaca Muerta. Entonces, hay que estar atentos. Vuelvo a reiterar, el mercado cambiario va a determinar mucho de cuál va a ser el ambiente, cuál va a ser el termómetro en el que se mueva Milei en estas primeras jornadas. Y segundo, hay que esperar las medidas de shock, estas medidas de ajuste, el ajustazo, como se llama ahora en la Argentina, a todo este paquete de medidas. Recuerdo que el 85, cuando asumió Víctor Paz Estenssoro y nacía mi hijo, mirase, buenos años, Estenssoro no creó esta expectativa tan larga, ¿no? O sea, aplicó el 21.060 y listo. Y en el momento de aplicar esta medida, que era el mismo anuncio de Milei, va a haber un shock, hay que hacer una política de estabilización. ¿Te acuerdas la frase de Paz Estenssoro que dijo: Bolivia se nos muere, exportar o morir? Esa fue la consigna, y fruto de esa política es que nació un sector exportador industrial muy, muy importante, para ya no exportar solo materias primas, sino productos con valor agregado, en fin. Bueno, ese ciclo también se murió, ¿no? El mayor representante de esa época, de esa ilusión, fue Marcos Iberclay, con la enorme textilera que había en La Paz, y que el gobierno de Evo Morales, con Álvaro García Linera y Teresa Morales a la cabeza, expropiaron, gastaron $60 millones, dilapidaron $60 millones, y pues ahí está la instalación. Me imagino que se robaron todas las máquinas, ¿no? Y se acabó ese proyecto, pero se estabilizó el país, se estabilizó hasta el día de hoy, Después de la estabilización y del 21.060, cuando ya se estabilizó la moneda rápidamente, parecía milagrosamente, apareció en el mercado el azúcar, el aceite, se acabaron las colas, en fin, la gente votó por quien estaba detrás de esa política, que fue Sánchez de Lozada. ¿A qué viene esto? Viene a que si a Milei le va bien, pues hay Milei para rato, ¿no? Aunque si a Milei le va mal, vuelve el kirchnerismo. Pero si a Milei le va bien, puede ser el punto de inflexión para que los que impulsan el socialismo del siglo XXI, Arce Catacora, Evo Morales, queden sepultados. Es decir, ha habido una segunda vuelta para estas proyecciones. Gana Petro, gana Boric. Parecería que había una segunda vuelta después del apogeo que estuvo representado en Hugo Chávez. Luego ganaron las opciones, llamémosle entre comillas, de derecha, pero luego volvieron.
Después de Macri volvió Alberto Fernández, pero ya, ya no es en el apogeo, ya no se puede hacer populismo cuando lo que tú tienes es déficit y déficit. Entonces, esa segunda vuelta, si le va bien a Milei, puede ser la última. Y eso va a impulsar algo en nuestro país, Cacho. Es decir, me imagino que lo de Milei es un proceso de reflexión en todos los políticos del país. Bueno, ya ocurrió con Brasil, Amalia, ¿no? Bolsonaro, que es un gigante el Brasil, Bolsonaro llegó con mucha expectativa también a la presidencia en ese país, lo hizo tan mal, o sea, no hizo las cosas que tenía que hacer y volvió Lula, ¿no? Entonces, efectivamente, puede ocurrir eso en la Argentina si es que Milei encara de mala manera la crisis en su país, ¿no? Entonces, parece que tiene mayores luces en términos de conocimiento de la economía, sabe dónde apretar las clavijas para el tema del ajustazo, y entonces eso quizás tiene una ventaja con relación a Bolsonaro, que Bolsonaro igual se ocupó más incluso hasta de persecución política que de hacer las cosas para levantar otra vez al gigante que es Brasil, ¿no? Entonces esa es un poquito la diferencia, ¿no? Que Milei tiene más conocimiento sobre el tema económico, sabe, ¿no?, en qué áreas y en qué momentos puede producir las medidas de ajuste y qué consecuencias puede traer eso, y me imagino que tiene toda ya montada toda una estrategia para resistir digamos, la reacción del kirchnerismo, incluso de la gente que pueda quedar afectada con las medidas de ajuste, ¿no? Entonces hay que estar atentos a cómo se van desarrollando los acontecimientos, pero adelante, querida María, adelante. Quiero ir a otro tema, si te parece bien, no sé si quieres agregar adelante. Algo más. Adelante. Sabes que estoy indignada, estoy es decir, sorprendida, no tendría que sorprenderme, pero me sigo sorprendiendo del cinismo del gobierno, de la policía y de los grupos armados que funcionan en San Julián, protegidos por el gobierno. Vuelvo a los acontecimientos violentos en Pailitas, donde murió una persona y 14 otras fueron heridas. ¿Qué es lo que pasó? Que la gente de San Julián, los colonizadores de San Julián, yo no sé si el término colonizador o interculturales, pero en realidad son una banda, son unos bandidos, ¿no? Son unos asaltantes de tierras que se protegen en la Federación de Interculturales de San Julián, que es el centro, el epicentro de estas actividades ilegales. Bueno, ellos intentaron ocupar Pailitas, que estaba ocupada ilegalmente por la Federación de Colonizadores de esa área territorial. Entonces, cuando llegaron los de San Julián, los esperaron a tiros y murió esta persona y 14 heridos a bala. Entonces, coyunturalmente, las víctimas son los de San Julián, pero porque intentaban tomar por la fuerza estas 300 hectáreas que son una reserva natural en el municipio de San Carlos, en Santa Cruz. O sea, dos grupos de bandidos, dos bandas que se enfrentaron y que con este saldo trágico. Bueno, el comandante de Santa Cruz, el comandante de la FELC de Santa Cruz, que se llama Eric Holguín, fue a visitar. ¿Qué te parece? En vez de ir a detener a los de San Julián por avasalladores, por haber hecho un video en el que anuncian la muerte del empresario de las Londras, en vez de irlos a detener, han ido a dialogar, cachos, se han sentado en una mesa, ¿no? Ahí también llegó Johnny Aguilera, el excomandante de la policía y ahora viceministro de gobierno, ¿no? O sea, al más alto nivel, con los bandidos,
sentados con los bandidos. Y entonces los bandidos, ¿qué dijeron? Dijeron, ¿sabes quién ha pagado para que nos disparen? 10 empresarios. Entonces dieron la lista de sus enemigos, de los empresarios a los que ellos no han podido avasallar por el fracaso de la ocupación de las Londras. El primero que encabeza la lista de los supuestos avasalladores es el empresario de las Londras. Entonces, perfecto, la policía sale y dice, bueno, aquí hay 10 empresarios que están acusados de haber financiado la acción armada en contra de los pobrecitos de San Julián. Entonces la policía y el gobierno ahora va a perseguir a los empresarios, a los que son víctimas de los avasallamientos, enemigos de San Julián. Es decir, la policía se ha convertido en un brazo protector de las acciones ilegales y armadas de San Julián y ahora en el perseguidor. Los de San Julián ya no tienen que ir a perseguir a los empresarios de Guarayo, sino que tienen a la policía para hacer eso. Cualquier rato los van a detener a los empresarios acusados, porque los de San Julián los acusan, sin pruebas obviamente, los acusan para vendetta. Aquí está. Señor Johnny Aguilera, vaya y persiga a mis enemigos. Aquí está la lista de 10 empresarios. Y Johnny Aguilera sale corriendo a perseguir a los empresarios. Es decir, ya hemos llegado a extremos es decir, un guión malo, ¿no? De una película mala, realmente. No queda ahí, amigos, Amalia, no queda ahí, porque el sábado, porque esto que relatas ocurrió el viernes. Johnny Aguilera, el locuaz viceministro de régimen interior, y Eric Holguín, el comandante de la policía en Santa Cruz, efectivamente se reúnen con la dirigencia de los interculturales, y Holguín dice, yo no conozco nada de amenazas de muerte a los empresarios, desconozco el tema. Cuando está el video de este señor Milton Flores, y junto a él está Sixto Canaza, que es uno de los cabecillas de las Londras, de los avasallamientos, el secuestro y las torturas, pero dice no conocer nada. ¿Qué ocurre al día siguiente, 24 horas después? Detienen a Eric Fuentes, uno de los dirigentes que cuestionó el accionar de la policía. Básicamente uno de los grupos, uno de las bandas, en este caso de las víctimas, de los que fueron atacados el sábado hace ya 10 días. Entonces, como es el que critica, como no está en este momento siendo parte de esta conexión entre el gobierno y los interculturales / avasalladores, entonces lo detienen y no se sabe de su suerte. No lo imputan, quizás ahora aparezca una imputación y luego tengan que someterse a una audiencia de medidas cautelares. Entonces, esta es la prueba de que está funcionando esta conexión casi delincuencial entre un grupo que está dedicado a la toma de tierras, incluso con fines de narcotráfico, como lo habíamos conversado el viernes a raíz de esta denuncia del senador Rodrigo Paz, y la policía, que aparece como una especie de brazo protector de estos grupos delincuenciales. Es tremendo, ojalá la verdad que esto haga recapacitar sobre todo a los sectores en Santa Cruz, a los sectores que pueden todavía de alguna manera resistir. Está hablando, por ejemplo, del comité cívico, que no se duerma, que haga cosas, va muy detrás de los acontecimientos el comité cívico cruceño y no está alertando sobre estas cosas que estamos conversando. Permíteme, Cacho, corregirte. No es casi. Es un vínculo delincuencial. Si esta gente aparece actuando de manera armada, cometiendo todos los delitos que tú has mencionado, es decir, es el Código Penal enterito, y se reúnen con ellos, comparten con ellos, y luego salen de la reunión a cumplir las órdenes de los delincuentes de San Julián. Es un vínculo delincuencial entre la policía, el gobierno, porque Johnny Aguilera ya no es comandante de la policía, es viceministro de gobierno.
está actuando bajo las órdenes del ministro de gobierno. Y el ministro de gobierno actúa cumpliendo las órdenes del señor presidente del Estado plurinacional. Es muy grave. Como te digo, la conclusión es que hay 10 empresarios que son los responsables de la violencia. La secuencia, Entonces, Amalia, perdón. si me permites, la secuencia no termina ahí. La secuencia termina ayer. El sábado de la semana pasada se produce el último de 7 enfrentamientos, tomas ilegales en la provincia de Guarayos. Días después aparecen estos videos de amenazas de muerte, de toma de las armas para hacerse respetar. El viernes se reúne Aguilera, Holguín con la dirigencia de los interculturales de San Julián. El sábado detienen a Eric Fuentes, uno de los dirigentes cuestionadores del accionar de la policía. Y el domingo, tempranito, don Luis Arce, nuestro presidente, reúne al gabinete de las tierras. Varias horas se reúnen, varias horas. Resultado, un post en las redes sociales del presidente donde dice: no vamos a tolerar ningún tipo de actividad ilegal, venga de donde venga. Otra vez, recorriendo la secuencia, habrá charlas e impunidad con los interculturales / avasalladores, y quizás haya persecución, detenciones contra los empresarios que quieren hacer respetar sus derechos de sus propiedades. Entonces, estamos en el mundo al revés. Lamentablemente, estamos en el mundo al revés, donde se persigue a quien tiene las propiedades y al mismo tiempo tiene derechos sobre esas propiedades, y se premia con impunidad a quienes toman tierras, a quienes trafican con las tierras y a quienes eventualmente entregan esas tierras a negocios más duros como el narcotráfico. ¿Qué me preocupan las cigüeñas? Me preocupan las cigüeñas. Las que anidan en las pailas. La policía no ha entrado a desocupar a los avasalladores. No ha entrado a decir: a ver, agarre sus cositas y fuera. Esto es tierra de todos los bolivianos. Esta tierra no puede servir para sembrar nada, ni soya, ni coca, ni nada. Fuera. No. La policía, ahí siguen talando, siguen incendiando, siguen convirtiendo esa reserva natural en tierra agrícola. No son pobrecitos, Cacho, no es gente que, diablos, no tiene de qué vivir y entonces necesita 1 metro cuadrado para cultivar. No, primero han ocupado 300 hectáreas de un parque nacional, que es parque nacional por algo, porque es una tierra específica, que hay que cuidar, en fin, porque ahí están las cigüeñas, vuelan desde no sé dónde para anidar ahí. Bueno, las cigüeñas volarán, no encontrarán el ambiente adecuado y no se reproducirán, no anidarán y morirán, ¿no? Pero así está muriendo el planeta. En esa lógica está muriendo el planeta. Y tú vas al altiplano, ¿no? De donde yo soy, y cachito, no hay nadie produciendo nada. Han dejado en las zonas del altiplano, pues los viejos, ¿no? Que ya no tienen ni fuerza para trabajar, y los jóvenes se han ido, y claro, quieren mejores días, están en la ciudad, está muy bien. Pero que no vayan a avasallar a Santa Cruz diciendo: soy pobrecitos, porque aquí tienen tierra y podrían producirla. Pero no lo hacen. ¿Por qué? Porque allá es el negocio de la tierra, no el negocio de la soya, de la lechuguita o de no sé qué. Tierras para producir, hay tierras para producir, hay mucha tierra para producir en Bolivia. Por favor, esa tierra no está en los parques naturales. Los parques naturales no son para cultivo, son parques naturales, son la protección, es nuestra reserva de vida. Entonces,
Así están las cosas, Cachito. Ya, ¿para qué vamos a sufrir tanto? Bueno, quizás para finalizar, Amalia, dos apuntes de actualidad de último momento, como es el nombre de nuestro programa, tienen que ver con la Asamblea Legislativa Plurinacional. El primer tema es que hoy se vence un ultimátum que le ha dado la Asamblea, las autoridades principales del Congreso boliviano, más los jefes de bancada, al Tribunal Constitucional. Le han dicho, te damos 72 horas para que emitas tu sentencia, tu resolución sobre las elecciones judiciales. Y mañana, martes, se estarían reuniendo nuevamente el vicepresidente, los presidentes de las cámaras y los jefes de bancada para definir qué van a hacer si es que en estas horas cumple el Tribunal Constitucional y emite una sentencia sobre las elecciones judiciales, que todo el mundo anticipa que va a ser una prórroga de los actuales magistrados con alguna maniobra en términos de leyes o decretos, no se sabe, para que se puedan ser prorrogados. Y el otro tema que está también en el seno de la Asamblea Legislativa es el presupuesto general 2024. Fue aprobado en la madrugada, en la mañana del sábado, y ha pasado al Senado, fue aprobado por diputados, se encuentra ahora en la Cámara de Senadores, prácticamente todo lo que supone entre montos de dinero, son 265.000 millones de bolivianos que componen el presupuesto general 2024, pero se ha vetado en la Cámara de Diputados un artículo que estaba entrando de contrabando para un crédito de 700 millones de dólares vinculados a no se sabe qué, objetaron, y eso ha pasado así con esa objeción a la Cámara de Senadores. No sabemos qué va a pasar allá, si van a mantener ese veto, posiblemente que sí, y entonces ahí va a tener que hacer algún tipo también de jugada parlamentaria, el arcismo, para intentar que ese artículo vinculado con ese crédito internacional pueda ser aprobado. De ser así, tienen que volverse a reunir las dos cámaras porque habría desentendimiento en las aprobaciones, y entonces tendrían que reunirse las dos cámaras para aprobar juntas el presupuesto general 2024. Estas son las novedades para esta semana, de último momento, en relación a la Asamblea Legislativa Plurinacional. Cacho, ha sido un gusto conversar contigo. Muchas gracias, amigos, por acompañarnos, y será hasta mañana. Hasta mañana. Cuídense. Chao, chao. Aporta a Cabildeo Digital y apoya al periodismo independiente.